Hola, hola, espero se encuentren bien. Bienvenidos al tema 3: conocimientos tradicionales y saberes ancestrales relacionados con la biodiversidad y la bioeconomía. Hemos preparado un contenido, vamos a conocer lo que son los saberes ancestrales. También queremos explicar lo que la bioeconomía y saberes ancestrales se complementan. Vamos a conocer el marco legal, una institucionalidad, el aporte de estos saberes ancestrales a la bioeconomía, mecanismos de protección, registros y algunos desafíos. También he creído oportuno compartir con ustedes dos casos prácticos de cómo se han gestionado saberes ancestrales. En el primer caso relacionado con la chacra quichua amazónica y en el segundo caso desde esta perspectiva de etnobotánica de pueblos y nacionalidades amazónicos y posibles usos de la biodiversidad. Los saberes ancestrales o conocimientos tradicionales son aquellos saberes que poseen las sabias y sabios indígenas. Generalmente son adquiridos vía matrilineal, es decir, las abuelas a sus nietos, las mamás a sus hijas, normalmente se convierten en dinámicas de transferencia de esos conocimientos. Además, son transferidos de generación en generación de manera oral, permanente, pero al margen de los sistemas de educación formal. Generalmente, estos saberes ancestrales no se hallan documentados y, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, comprende el conjunto de conocimientos, habilidades, prácticas, ritos, signos, símbolos y tecnologías ancestrales en una diversidad de ámbitos, tal manera que podemos encontrar y vamos a encontrar conocimientos tradicionales y saberes ancestrales desde un punto de vista ecológico, climático, agrícola, medicinal, artístico, artesanal, pesqueros, actividades de caza, entre otros. Respecto del marco legal, hemos visto en las clases anteriores la importancia del convenio 169 de la OIT y también de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU sobre pueblos indígenas. La Constitución de la República, en su artículo 57, habla de los derechos colectivos y los saberes ancestrales relacionados con el manejo de la biodiversidad, con el territorio, con las costumbres, son parte de nuestro ordenamiento. Y de manera específica el Código Ingenios, entre los artículos 5.11 y 5.37, quizá es uno de los cuerpos que más se refiere y se relaciona con este tipo de elementos jurídicos y de temas relacionados con los saberes ancestrales. A nivel de marco institucional, el Código Ingenios prevé la existencia de este Consejo Consultivo de Conocimientos Tradicionales, donde participa la Autoridad Nacional de Biodiversidad, el MATE, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI, con este papel de registrar esos saberes. Esta institución tiene una dirección técnica de conocimientos tradicionales. Pero algo interesante en este marco institucional, las comunidades juegan un papel y de manera específica el presidente de la comunidad puede llegar también a jugar un papel cuando la comunidad decide hacer un registro voluntario de determinados saberes ancestrales. Y desde el nivel de pueblos y nacionales titulares de derechos colectivos, como son los indígenas, los afroecuatorianos, los montubios, también tienen una representación que participa en el Consejo Consultivo de Conocimientos Tradicionales. ¿Qué aportes o cómo los saberes ancestrales aportan a la bioeconomía y a los bioemprendimientos? Sin duda, los saberes ancestrales aportan al uso sostenible de los recursos, con técnicas tradicionales de conservación. También estos saberes ancestrales son escenarios para innovar productos, basado precisamente en aquellos conocimientos milenarios de determinadas especies.
Los saberes ancestrales del acervo cognitivo y de sabiduría de pueblos también hemos visto cómo están a disposición de medidas de adaptación y de mitigación climática para mitigar esos impactos en un escenario obviamente de cambio climático. Y por supuesto, los saberes ancestrales dan un impulso a bioemprendimientos en las ramas de agricultura, de medicina y de cultura, por ejemplo. La ley, de manera de ejemplo, establece un conjunto de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. Desde un punto de vista de métodos terapéuticos ancestrales, son saberes o conocimientos tradicionales aquellas acciones que sirven o conocimientos que sirven para prevenir, tratar y curar enfermedades, utilizando plantas, rituales, masajes, etc. También hay conocimientos sobre combinaciones de extractos biológicos naturales en preparación de medicinas tradicionales con mezcla de plantas, utilizando técnicas medicinales de la biodiversidad. También existen conocimientos sobre compuestos biológicos para productos diversos, ¿no? Como ingredientes para crear alimentos, suplementos dietéticos, colorantes, cosméticos y algún otro tipo de productos similares. La biodiversidad también se aprovecha para desarrollar bienes de alto valor agregado. También son conocimientos tradicionales y saberes ancestrales aquellos que se usan sobre productos naturales en actividades agropecuarias y de subsistencia, el uso de estos recursos para mejorar las prácticas agropecuarias. Pero también hay prácticas agropecuarias tradicionales con técnicas ancestrales para sembrar, para cosechar, para recolectar semillas. De la misma forma, hay maneras tangibles de expresiones culturales tradicionales que están en esta categoría de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales, como son objetos físicos como la ropa, la vestimenta, obras de arte, diseños, esculturas, tejidos, artesanías, instrumentos musicales. Y también hay formas intangibles de expresiones culturales tradicionales. Ahí se incluyen los mitos, las leyendas, las danzas, los cánticos, rituales, nombres indígenas, ceremonias que los pueblos milenarios mantienen hasta la actualidad. Frente a este acervo de sabiduría, la ley ha definido algunos mecanismos para protegerlos y para incentivarlos, ¿no es cierto? Un primer mecanismo, estos saberes pueden ser materia de un registro oficial. ¿Para qué? Para proteger frente a escenarios de biopiratería, para proteger el uso indebido de terceras partes, tratándose de apropiar de estos saberes ancestrales. Ciertamente este ámbito es un ámbito muy sensible que hay que manejarlo con mucha precaución, con una experticia, a efectos de que no se vaya a poner en riesgo el patrimonio de sabiduría ancestral de los pueblos. Otro mecanismo que la ley prevé está relacionado con el consentimiento libre, previo e informado, como un derecho a decidir sobre el uso de esos saberes ancestrales cuyos poseedores son los pueblos originarios. De la misma forma, un mecanismo que busca la protección es esta propiedad intelectual colectiva, proponiendo algunas salvaguardas de derechos, ¿no? Hemos dicho que los saberes tienen una connotación de uso colectivo. Por lo tanto, todo intelecto, toda sabiduría es de la comunidad y como tal tiene que ser concebida, registrada y transferida. No se puede dividir, no se puede apropiarse de manera individual la sabiduría ancestral. Y otro mecanismo está relacionado con la educación y sensibilización para precisamente promocionar el valor de los saberes, para que los jóvenes principalmente puedan recibir, aplicar
y transferir, que esa es como la lógica en una línea de sabiduría ancestral. Hay retos y desafíos sin duda, ¿no? Y desde el punto de vista legal, por ejemplo, para ejercer la consulta o el consentimiento libre previo informado, definitivamente el país no cuenta con una ley orgánica, pese a que el tema de la consulta y el consentimiento está en la Constitución. La consulta y consentimiento es un derecho colectivo, pese de que está garantizado en la norma constitucional en relación con los instrumentos internacionales. Lamentablemente el país, la legislatura está en deuda porque no cumple una disposición de la Corte Constitucional que se emitió hace ya varios años, que es construir una ley orgánica al respecto de la consulta previa, del consentimiento libre previo e informado, para que se haga con un rigor establecido de acuerdo a los parámetros que la misma Corte Constitucional en su sentencia expuso, y parámetros que tienen que ver con cosas muy elementales como el acceso a la información, como el realizarse en lengua materna, como el proveer del recurso desde el Estado para que se pueda organizar bien la consulta o el consentimiento. Pero hasta el momento hay propuestas de leyes orgánicas en la legislatura, pero lamentablemente no terminan de ser debatidas y aprobadas. Desde un punto de vista cultural, hay un escaso reconocimiento del valor de los saberes en las sociedades modernas. Y hay que tener bastante cuidado, porque hay posiciones de que a los temas de sabiduría ancestral se los quiere mirar como un ejercicio de mero folclore o de superstición, cuando eso no es así. Por el contrario, como estamos demostrando, los conocimientos tradicionales, los saberes ancestrales forman parte del conjunto de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Existe una institucionalidad y ciertamente existe una contribución directa a la bioeconomía en este modelo que ahora el país está desarrollando. Hay desafíos técnicos: integrar los conocimientos tradicionales con enfoque científico. Una mujer sabia hace algunos años me comentaba en el sentido de que ella, cuando miraba, desde luego, aquel esfuerzo científico de las personas que investigan, de las personas que determinan el uso de determinadas plantas, me decía, nosotros sabíamos ya antes. Y me daba una explicación de que todo buen resultado científico, todo logro científico, casi siempre tiene un antecedente de sabiduría ancestral, un antecedente de uso por parte de los pueblos originarios. Pero hace falta una integración desde estas dos perspectivas. La sabiduría ancestral, los enfoques científicos tienen que entrelazarse y reconocerse en un nivel de importancia, de efectividad y de beneficios. Desde un punto de retos y desafíos económicos, el financiamiento es insuficiente para proyectos comunitarios, para desarrollar capacidades, para fomentar el uso de la sabiduría ancestral. Hace algunos años hicimos un rápido diagnóstico en los gobiernos autónomos descentralizados, cuál era la política, qué recursos destinaban a la conservación y la promoción de los saberes ancestrales. Y el resultado fue que prácticamente ningún gobierno autónomo invertía en la conservación y la promoción de los saberes ancestrales. Ahora vamos a conocer los casos prácticos que habíamos propuesto. Un primer caso práctico tiene que ver con la gestión local para la revitalización, promoción y protección de los saberes ancestrales. Este fue un proyectito que trabajamos hace unos años atrás con la Cooperación Técnica Alemana y con el Grupo Chakra en la provincia del Napo. Fue un proceso interesante. Un primer paso del proceso fue esta reconstitución del grupo de sabias
de acuerdo para el proceso de revitalización, promoción y promoción de los saberes ancestrales. Ustedes pueden ver un conjunto de mujeres de la asociación Amupaquín, que son mujeres además parteras de Archidona, que tienen este consejo. Luego se definió el ámbito en los temas de interés sobre los saberes ancestrales y la chakra. Se realizó un inicio de diálogo de saberes entre chagramamas, sabios y los jóvenes, los técnicos. Se hicieron recreaciones y réplicas in situ y luego se motivó a las autoridades, a las instituciones para que todo este ejercicio pase a una fase de institucionalización del proceso. Logramos algunos resultados, por ejemplo, cómo nace una chakra. Desde un punto de vista cultural, una chakra nace cuando nace un nuevo hogar, cuando existe un matrimonio. Y aquí las mujeres reconstituyeron la matriz florística de la chakra, con plantas maderables compuesta por el 6%, plantas saborizantes el 3%, plantas para artesanía 0.7%, plantas alimenticias el 85%, plantas para eliminar plagas, plantas medicinales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, se establece para una hectárea de chakra 45 especies, 512 individuos aproximadamente, con unos costos por hectárea entre mano de obra, plantas, más o menos de $700, $800. Un segundo resultado que se había abordado es el manejo de especies con vainas o leguminosas para inyectar materia orgánica, nitrógeno también al suelo. Entonces, ustedes pueden ver el conjunto de plantas, la guava, el poroto, la machetona, la guavilla, el bulante muyo, que son especies que están en la chakra o están en el rastrojo, que además de prestar ese servicio para el suelo, también constituyen alimentos, y se había visibilizado la temporada en donde están las semillas, cómo se gestionan esas semillas, cómo se trasplantan en las chakras. Entonces, este conjunto de plantas pues sirven para estos beneficios, en este caso la materia orgánica del suelo, pero también para artesanías y alimentos. Un resultado 3 relacionado con los ritos para la siembra de especies claves de la chakra. La yuca es la mamá de las especies dentro de la chakra. Y las mujeres de Santa Rita y de Alto Tena, que son la comunidad, es la una de Archidona, la otra del Cantón Tena, lo hacen para tener una buena producción. Se lo hace cada vez que se va a sembrar, se hace en la misma chakra. La encargada es la chagramama. Las semillas son utilizadas para purificar las estacas de yuca en este caso. Se transmite el paju o el don de la siembra. Esa es una creencia de las mujeres. También se hizo un ejercicio para tratar de explorar especies que puedan servir para innovar la gastronomía, para hacer nuevas sopas, nuevos jugos, ensaladas, golosinas y saborizantes. Se identificaron 93 especies que tienen un potencial para estos usos gastronómicos. También un resultado quinto está relacionado con los fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, estos fenómenos como la sequía, las lluvias intensas, los soles fuertes, los vientos extremos, las personas tienen la creencia de ejecutar alguna actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay sequías, para que llueva, hay que ir al río, al estero, laguna, a botar ají y jengibre. Eso lo hace la chagramama. Y así con los otros productos. Estas son acciones para que la familia o las comunidades puedan tener una especie de respuesta frente a los fenómenos climáticos. El segundo caso que quería compartir con ustedes está relacionado más bien con una publicación
que se hizo hace varios años atrás ya, de esta cartilla etnobotánica de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Aquí hay dos cosas interesantes. Se fueron analizadas y estudiadas 90 especies. Cada una de estas especies fueron estudiadas y también analizadas en algunos aspectos. Por ejemplo, la descripción botánica, el uso ancestral y la composición química. Entonces, tenemos ya un primer nivel de información desde pueblos y nacionalidades respecto de 90 especies que fueron registradas. Y miren, el 60% de estas especies registradas y estudiadas tienen usos terapéuticos. Pero también en esta dinámica de registro participaron 70 jóvenes. Y estos resultados sí son como una alerta a efectos de empezar estrategias para gestionar los saberes ancestrales. De esos 70 jóvenes, el 42% desconocen de los conocimientos tradicionales o simplemente no les interesa. Es un número elevado. El 30% de jóvenes dijeron poseer esos conocimientos tradicionales, pero no lo practican, no ponen en práctica, no le den un uso. Y el 28% de estos jóvenes que participaron poseen los conocimientos tradicionales y de cierta manera ponen en práctica. Entonces miren cómo este escenario de saberes ancestrales, este escenario de conocimientos tradicionales es un escenario importante, interesante, que tiene una institucionalidad que ciertamente va a jugar un papel primario en un escenario de bioemprendimientos, de bioeconomía, aquella economía basada en el uso sostenible de recursos biológicos, de recursos genéticos, para poner en valor esos recursos a través de productos de alto valor agregado, como hemos dicho. Tiene un marco institucional, el Código Ingenios principalmente ha desarrollado toda una propuesta de conservar esos saberes ancestrales, de registrarlos, ¿no es cierto?, de brindar salvaguardas, de cuidar esos saberes, pero también dar lineamientos para que la sabiduría sea puesta en valor, pero también la sabiduría ancestral represente una posibilidad de beneficio para los pueblos y para las nacionalidades. Existen desafíos, existen casos prácticos que podrían orientar a una estrategia regional de un abordaje sistémico de lo que es la sabiduría ancestral con pueblos y con nacionalidades. En ese sentido, yo quiero agradecerles por habernos acompañado esta tercera clase y hacerles una cordial invitación para que en la clase siguiente relacionada con la regularización ambiental y bioeconomía y bioemprendimientos también nos acompañen. Esta clase va a estar a cargo de la magíster Caterine Cifuentes y ella estará compartiendo los temas relacionados con el tema 4 sobre la regularización ambiental. Hasta en tanto, pásela bien y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.